Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi podcast Reflexiones de un Músico, bienvenidos a otro episodio y hoy tengo una gran honra porque la verdad que el invitado de hoy es de gala realmente, nuevamente un invitado de gala, una persona que admiro mucho y que escucho mucho hace muchísimos años y además es de las personas más talentosas que conocí y un gran amigo. Marcelo de la Mea, ¿cómo estás amigo mío? ¿Qué haces, querido Lauti? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Bueno, muy bien, muy bien. Contento de participar en tu podcast. La Muy, verdad muy que buena idea. qué bueno, amigo, perdón, te interrumpí. La verdad que estoy muy honrado de que seas parte de este proyecto. No, para mí un placer y bueno, y después tengo que escuchar los otros que grabaste porque no sé, ¿ya están subidos o no? Hay 4 en el aire y ya hay varios más que Bueno, están en stock que se están subiendo. Así dale, que después voy a escuchar entonces. sos parte del núcleo inicial. Pues me alegro. Buenísimo. Genial. Hoy vamos a hablar de varias cosas random, vamos a ir conversando un poco de la vida del músico. Marx es una persona que tiene realmente una vasta experiencia desde un montón de lugares con la música y una persona de cual podemos aprender mucho, pero antes, para los que no te conozcan, brevemente contale a los oyentes quién sos y qué haces. Bueno, yo soy Marcelo de la Mea, soy músico, guitarrista sobre todo, y soy de la provincia del Chaco, en el norte argentino, de Resistencia, la capital de la provincia. Y bueno, empecé con la música a los 6 años, fue mi primer contacto con la guitarra a esa edad, y desde ahí seguí un camino que, bueno, continúa hasta el día de hoy, y realmente muy agradecido por todas las cosas que me pasaron y que pude concretar en este camino hermoso y difícil también, que es la música y el camino del arte. Pero bueno, esa es un poco un resumen de cómo arranqué, ¿no? Y qué es lo que yo hago. Buenísimo. Realmente tu carrera es muy, muy interesante, muy inspiradora y cada vez más versátil. Y más adelante voy a entrar un poco en ese tema de la versatilidad con vos porque me resulta muy interesante escucharte con respecto a eso. Pero en principio quería hablar un poco contigo con respecto a lo que es el inicio, ¿no? Es muy interesante porque los inicios en el mundo de cualquier profesión y en el mundo de la música pueden ser tan distintos y yo conozco mucho tu vida y sé cómo es tu inicio y es en particular muy distinto al mío, por ejemplo, y quería que compartas un poco esos primeros comienzos y cómo fue transformándose tu cabeza hasta que dijiste es por acá. Bueno, yo arranqué con la guitarra. eh, lo primero fue encontrar la guitarra de mi viejo, que era de mi viejo cuando él era joven, eh, porque mi viejo toca la guitarra algo y le encanta la música, ama la música, sobre todo la música folclórica argentina. Entonces, el primer contacto con la guitarra fue con su guitarra, que encontramos con Hugo, que es mi hermano, en un placard que estaba como guardada ahí medio juntando polvo, ¿viste? Y entonces, cuando la encontramos, nos llamó mucho la atención el instrumento, el olor que tenía como a madera, ¿viste? Ese olor como a madera media guardada, estacionada ahí. Bueno, eso. Y le dijimos, papá, enseñanos un poco a tocar esto que nos llamaba mucho la atención. Y todo empezó así, digamos, de esa manera. Mi viejo, bueno, dijo, dale, les voy a empezar a mostrar un poco. Y yo me acuerdo que nos mostraba los acordes básicos de la guitarra, tipo la menor, la mayor, sol, do, etcétera, mi. Y bueno, y así arrancó todo, digamos, como un poco como un juego, sin entender bien de qué iba la cosa, pero muy, como muy compenetrados, digamos, con todo el mundo de la guitarra y con las cuerdas y todo el universo que tiene que ver con este instrumento, que nos llamó mucho la atención desde el primer momento. Y bueno, y arrancamos de esta forma. Mi papá nos enseñó algunas canciones fáciles, digamos, como si fuera se llama Mi Esperanza o La Vestido Celeste, cosas bien La vestido clásicas del folclore celeste, yo argentino. Sí, pasé La por la Vestido vestido Celeste. celeste también en las primeras Bue- piezas. Bueno, ese fue uno de los No, primeros temas que aprendimos. Y, y después, de a poco, fuimos como desarrollando un poco lo que es la cuestión auditiva, ¿no? Que es algo que yo mantengo hasta el día de hoy en mi forma de tocar y de aprender, que es un poco
lo que se dice popularmente tocar de oído, que yo creo que es, bueno, es eso y es aprender de esa forma también, como siempre todo llevarlo a ese lado y tratar de agudizar esa herramienta, ¿no? Que es la cuestión auditiva, el oído, y yo creo que siempre tuve cierta facilidad para eso también, entonces es como que, nada, siempre fui por ese camino. Además era la manera que yo tenía de coparme también para cuando escuchaba algo nuevo y quería absorberlo, me sentaba con la guitarra y trataba de sacarlo, ¿viste? Como que ponía, hacer pausa, play un montón de veces y iba descubriendo cosas nuevas, iba sacando y me acuerdo mucho de la sensación como de lograr sacar algo que escuchás y hacerlo tuyo, ¿no? Es una sensación muy linda, como que, no sé, de que fuiste, de que lograste algo y de esa manera empecé como a absorber muchos conocimientos de manera autodidacta, digamos. Obviamente con el apoyo de mi viejo y después más de grande tomé algunas clases con algunos profes de resistencia que eran más que nada periódicas porque, por ejemplo, iba 3 meses y dejaba y después seguía solo y después, qué sé yo, iba 3 meses con otro y así. Pero nunca hice un estudio formal, digamos, de la música en este sentido. Siempre fue como más, eh, no sé cómo llamarlo, pero eh, Como intuitivo, una cosa así, como ¿no? más intuitivo, sí, exactamente, muy intuitivo y muy, eh, no sé, se dio como de manera natural eso en mí. Y, y bueno, es algo que aprecio mucho y que obviamente entiendo igual la importancia que tiene aprender de manera teórica también. Entiendo mucho la importancia que tiene eso y más de grande me fui ocupando de tratar de entender las cosas desde esa perspectiva también, digamos. No solo de la parte tanto práctica, sino un poco también lo teórico incorporar para nada, para completar, digamos, mi esquema de conocimientos en la guitarra y en la música en general. Así que, bueno, un poco así arrancó todo. mm, Al principio medio jugando y después se fue convirtiendo en algo muy serio que se fue desarrollando como con una pasión también y una vocación muy fuerte. Y bueno, después se convirtió en en mi trabajo y en lo que hago todos los días, ¿no? Mi Claro. dedicación. Me encanta porque con esto que acabas de decir me generan ganas de hablar sobre muchos puntos y en mi cabeza estoy tipo, ordenalos, sacalos uno por uno, ¿viste? Porque te comen la Sí, sangre un sí. poco. Pero hay muchos puntos que después voy a retomar y entre esos, por ejemplo, tu búsqueda más intuitiva y más como esa cuestión de tocar de oído, pero a un nivel que después voy a retomar en eso, pero muy interesante y qué suerte, además de tu amor y tu talento por la música, qué suerte tener un padre que haya dado tanta rienda suelta y tantas alas con respecto bueno, vayan haciéndolo como quieran. Ujú. Y que no sea, que no haya sido ni o no lo hagas y no, bueno, hacelo, pero ya te mando profesor y ya tenés que No. hacer y que todos los días, sino que fue muy. Y a mí me parece que es, y más cuando uno es chico, que es ideal, pero no es que hay una receta que es la que sirve, la que funciona. Y, por ejemplo, yo siempre cuando pienso en vos y en cómo iniciaste, por mi gran admiración con la calidad de tu música, y uno a veces no puede evitar como no compararse, sino pensar, bueno, cómo la hizo uno, cómo la hace el otro, y siempre, por ejemplo, tu forma de haber empezado la música y tu forma de inclusive seguir y la mía son como súper contrapuestas, y hay un montón de cosas que yo admiro muchísimo tuyas que quisiera tener, ¿no? Y por ejemplo, yo pienso en eso, de cómo vos arrancaste de una forma tan natural y tan así de a poco, empezó siendo un juego, después se transformó en tu profesión que terminó siendo tu trabajo. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, en mi caso, yo cuando era chico dibujaba y ahora estoy queriendo volver al dibujo, pero cuando era chico las dos actividades que hacía era dibujar y jugar ajedrez. Y me Ah, acuerdo que mira. yo la tenía calcadísima que quería ser dibujante, pero que me acuerdo que cuando en la escuela los maestros te preguntaban, yo decía que quería dibujar y tocar la guitarra. Y no me preguntes por qué.
y ni siquiera sabía qué tipo de género ni nada, y no tenía nadie en mi familia que tocara. Pero lo que yo me acuerdo es que cuando tenía tu edad, que lamentablemente no empecé a esa edad, pero cuando tenía tu edad, cuando empezaste a los 6, yo sabía que era instrumental, que era guitarra instrumental, que no era el típico rockstar que uno ve en la tele y decís quiero ser Mira, ese que, claro, claro. viste, Tipo Slash, quería ser una Slash, cosa ¿viste? así, viste, quiero tener esos rulos y que toda esa facha, bueno, no. Sabía que era instrumental, no sé cómo. Pasaron años y eso quedó dormidísimo. Y me acuerdo que a los 12 años mi padre me dio una guitarra que él tenía, que a veces rascaba dos, tres temas, y yo ni siquiera vivía con él porque él ya vivía en Argentina y yo todavía en Uruguay. Y yo dije, bueno, dámela, que siempre estuvo en mi cabeza eso de tal vez arrancar. Y en mi casa, por eso siempre digo que no tengo ese talento natural que si tenés vos, quedó en un rincón y se hizo bolsa. Se destruyó con la humedad, se partió todo. Y yo, como nunca pude ir a profesor, nunca me pudieron mandar a un profesor, yo no tuve la capacidad de agarrar y decir, a ver, prueba a ver qué pasa. Creo que solo una vez la puse entre las piernas y no pasó nada. Recién a los 15, y fíjate qué raro, ¿no? Porque recién a los 15 años, cuando me voy a vivir a Oberá, Misiones, y ahí mi padre me dice, che, ¿te querés ir a un colegio privado que hagan deporte, no sé cuánto, querés ir a este colegio que hacen arte? Bueno, dale, voy y me meto en guitarra, pero fue como para probar, a ver qué onda. Y siempre pienso, mirá si hubiese dicho que no. Pero Claro. lo loco es que después de haber quedado toda esa idea dormida tantos años, de haber agarrado la guitarra una vez y que no haya pasado nada, esa segunda vez me acuerdo que la primera vez que voy a mi primer clase de guitarra, la agarro y hago un primer rasgado con las cuerdas sueltas y dije, mi profesión es esta. Pero fue No, una qué cosa bueno. de, esta va a ser mi vida, de un instante, y te lo juro, de un instante para el otro. Entonces es increíble cómo uno puede encontrarse con el arte de formas completamente diferentes a Sí, otro, sí, sí. ¿no? En distintos momentos incluso, en distintas edades y todo. Pero bueno, yo creo que eso, nada, le llega a cada uno como le tiene que llegar, digamos. Y también yo tuve qué sé yo, la suerte de tener a mi viejo o sea, cuando arrancamos, está bien, no nos mandaba profesor, pero digo, un poco nos inculcaba que lo hagamos de manera seria también. O Claro. sea, como diciendo, bueno, cuando vio que ya estábamos medio copados, nos decía, bueno, escuchen esto y cuando yo vuelva a trabajar voy a ver si lo pudieron sacar, por ejemplo. No, qué groso tu Entonces nosotros nos papá. quedábamos ahí Lo medio aplaudo manija, desde ¿viste? acá. O sea que nada, fue bueno, fue bueno creo ese método y después, bueno, más de grande Che, ya y pregunta, entenderlo. ¿desde chicos ustedes ya escuchaban mucho folclore o empezaron a escuchar a partir de empezar a jugar con la guitarra a los 6? Y empezamos a escuchar a partir de eso, Ah, a partir de eso. a Tu prestar papá, tu atención, papá digamos. escuchaba Claro, mi folclore papá, mucho y ahí, folclore. claro. Entonces nosotros, lógicamente, empezamos escuchando lo mismo y empezamos escuchando mucho a la Sole, Pastoruti. Ah, ajá. En ese momento era boom. Y nada, nos copamos con ella, ¿viste? Como, no Qué sé. loco pensar que ahora hace poco tocaron con ella. Sí, sí, ahora estamos Sí, compartiendo el programa ahí en La Peña. sí. Muy loco eso, realmente. Pero como que encontrábamos en ella algo fresco que nos llamaba la atención, ¿viste? No apreciábamos tanto por ahí escuchar Atahualpa o escuchar los Claro, el chalchaleros. folclore más tradicional, digamos. Eso vino más, eso yo empecé a tomarle el gusto más de grande. Claro. Pero sí me copé, por ejemplo, con la Sole. Y después, bueno, sí, fui escuchando todo lo que venía, lo que vino antes, ¿no? Y estuvo buenísimo. Pero bueno, arrancamos con el folclore y después, tipo, me acuerdo que a los 15 años descubrimos con Hugo el disco de Jorge van der Mole, Navega, que es el discazo donde está Oración de Remanso, Discaso, Cuando. discaso. Ujú. Increíble ese disco, todos los temas, uno mejor que el otro. Y viste que ese disco tiene como una cuestión musical más como de proyección y es distinto, digamos, no es de corte tradicional. Entonces nosotros empezamos a, como a parar la oreja y a decir, wow, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Porque encima ahí toca el Negro Aguirre, que es un genio del piano, Claro. y, y empezamos como se abrió una puerta, ¿viste? Se abrió una puerta tremenda hacia cuestiones armónicas, cuestiones de improvisación, cuestiones tímbricas, cuestiones de texturas muy, muy complejas y como que, viste, cuando te das cuenta que vas a tener mucho para investigar ahí, bueno,
así fue con ese disco y ahí nos empezamos a meter como en todo eso. Empezamos a escuchar a Caseca, Juan Quintero, El Negro Aguirre, Fander Mole, toda esa camada de músicos tremendos. Y eso nos fue llevando a otras músicas después, tipo el jazz o la música brasilera, porque bueno, viste que ellos están como relacionados también a muchos otros artistas y así fuimos encontrándonos con otras músicas tremendas que nos fueron abriendo mucho la cabeza. Y para mí eso es muy importante en un músico, en la cuestión de la curiosidad, digamos, ¿no? Ser curiosos y todo el tiempo querer estar escuchando más cosas nuevas y tratar de aprender más. Y yo me acuerdo que en ese momento yo tenía, por ejemplo, 16 o 17 años y me empecé a copar mucho con el jazz. Y era una máquina de absorber información, o sea, yo me sentaba y sacaba escalas, sacaba pedazos de solo, sacaba acordes, todo lo que yo escuchaba que me sonaba bien y no lo tenía incorporado, yo trataba de incorporarlo de alguna forma, ¿viste? Era súper curioso y bueno, con los años eso como disminuyó un poco, eh, calculo que es porque uno aprendió muchas cosas y entonces ahora necesita como seguir escuchando cosas nuevas para seguir motivándose, digamos, ¿no? Claro. Eh, Aunque igual, por ejemplo, también en esta época de mi vida sigo aprendiendo cosas de músicas por ahí sencillas que antes pasé por alto y ahora sigo aprendiendo eso, por ejemplo, como que vuelvo a escuchar, no sé, qué sé yo, música pop o música country y descubro cosas y aprendo cosas que tienen que ver con, no sé, con las formas de tocar o con los, viste, no sé, jeites comunes del estilo, cosas así que también están muy buenas. Claro. A mí me resulta muy interesante y fundamental el tema justamente de la curiosidad. No obstante, el tipo de música que hagas o el tipo de formación que tengas, sí o sí hay una manera y tiene que estar esa curiosidad para no ser como una especie de máquina repetitiva. Y yo que te escucho mucho y te he escuchado mucho, se nota todo eso que vos hablás, y era una de las cosas que quería hablar un poco del trabajo de la búsqueda musical. Cuando uno te escucha y te escucha en una línea temporal, se ve esa búsqueda cada vez más profunda y más que nada en las armonías. Y después inclusive, una cosa que ya lo hemos hablado en persona una vez, que yo te destaco, que hay veces en otros músicos muy buenos, igual, muy respetados y muy admirados también, que puede que me canse un poco al oído, que es la cuestión de cuando el virtuosismo es tanto que pasa a estar por encima de la musicalidad. Y yo me doy Claro, cuenta que eso a vos no te pasa, porque vos sos una persona que tenés un nivel de virtuosismo con la guitarra importante, porque el virtuosismo se puede hablar desde muchos lugares, pero a nivel de escalas rápidas, notas rápidas, tenés eso, y se siente cada vez más cómo vos los recursos los usás cuando querés decir, tus recursos virtuosísticos los usás en el momento que querés expresar algo, algo eufórico, algo con mucha vehemencia, con mucha emoción, claro, pero no es una cosa de estar siempre porque sabes que está al alcance de tu mano y se escucha muchísimo en los arreglos, por ejemplo, de Reflejos, del disco Reflejos del trío, claro, y eso me parece muy superlativo a nivel valor musical. Y ahí se nota toda esa búsqueda que hubo siempre y que cada vez más, mientras vos, por ejemplo, uno escucha Calle 11 y es una cosa, y después se empieza a claro, escuchar los otros discos y es cada vez otra cosa, y cómo se empieza a escuchar, por ejemplo, cada vez más las voces, claro, y es toda esa búsqueda y el no parar nunca de todo el tiempo estar transformándote y no llegar a un momento donde solo te repetís, se siente mucho en la música tuya, en la música de ustedes, del trío 2 más uno que estoy hablando, que es el trío de él, el hermano y Ariel Sánchez, para los que no lo conozcan, que es un gran trío que para mí es de los mejores de la Argentina, pero se siente mucho eso, y yo creo que es por eso que genera que toda esa música le genera tanto a la gente, que llega tanto la música tuya y la de ustedes, por esa búsqueda constante que hay y siempre en principio, siempre primero la necesidad de expresar una idea, de expresar un sentimiento. sí.
Sí, sí, totalmente, boludo, totalmente de acuerdo. Y yo tuve una época como todos en la que tocaban rápido todo el tiempo y muy, viste, muy ansiosamente y todo, pero es algo natural que pasa a cierta edad para mí, porque yo hoy escucho, por ejemplo, cosas viejas y me doy cuenta por ahí de eso. Y nada, pero me parece simpático, no es que nada Claro. más, digamos. Y, pero me doy cuenta que con los años quiero tocar cada vez menos y decir más. Qué interesante esa frase. O sea, Hay que quiero contarlo en tocar un menos y tweet. decir más, boludo. Con menos notas decir más cosas. O sea, ahí es todo un desafío, pero es algo muy lindo para mí. Y es algo que escucho en músicos, o sea, que cuando escucho digo, ah, es por acá, o sea, no Perdón que sé, te interrumpa, pero tiro un bocado. ¿Sabes en dónde para mí se refleja muchísimo eso en tocar menos y decir más? en En la dónde. versión de una palabra de Reflejos. Ah, bueno, porque tiene un solito al final y todo eso. Pero es El como así, tres interludio, notas que dicen para mí claro, un montón. Perdón, claro, seguí. sí, sí. Más vale, es ese un poco el objetivo para mí que yo me planteo y, y nada, como esa búsqueda que vos decís viene desde hace muchos años, cuando yo empecé a entender la importancia que tiene eh, el sonido, digamos, en la música y tratar de tener un sonido propio también, que es muy, muy importante y muy complejo a la vez. Eh, entonces, cuando yo empecé a entender eso, como que empecé como un poco a conciencia a buscarlo, ¿no? Y creo que eso se puede escuchar, como decís vos, eh, y eso está buenísimo y me parece que es un gran laburo que hay que hacer si uno quiere, porque viste que siempre o sea, para mí lo que siempre llama la atención es lo que es original, digamos. Entonces, eso es re importante para mí poder tenerlo y poder tratar de buscarlo y que esté, que aparezca esa originalidad. Yo tuve muchas influencias en la guitarra, algunas muy marcadas y que agradezco obviamente, pero bueno, con los años como que trataba de decir, bueno, a ver, pero yo, ¿qué es lo que puedo tocar Después de yo? ¿Cómo lo aprender, puedo tocar yo? escapar un poco de eso, ¿no? Claro. Y sí, como despegarte un poco en el buen sentido, ¿viste? Sí, sí. Eh, para ser uno, digamos, para tratar de ser uno realmente y la verdad que hoy agradezco haber hecho eso porque hoy puedo tocar de una manera mucho más libre y sin pensar en nada, ya, o sea, tocar lo que quiero decir y tratar de ir con eso, digamos, con lo que quiero decir y hacerlo, digamos, y no pensar, bueno, pero estoy sonando parecido a este, o esto lo usó este, o nada, o van a hablar de esto. No, como que ya no me importa mucho eso. Trato de ir a lo que yo quiero hacer y de la manera que a mí me sale y que yo siento, y eso me parece que está bueno. ¿Y cómo fuiste? Me parece genial todo lo que decís. ¿Y cómo fuiste, además de escuchar mucho y sacar, cómo ha sido, además de esos puntos, tu trabajo con respecto a la búsqueda, a esa búsqueda constante? ¿Has sentido que has tenido periodos de primero hacía esto, después hubo otra época que hice aquello, fue un constante creyendo de evolución, de aspirar y aspirar cosas de otros? ¿Cómo ha sido esa búsqueda? A mí me interesa mucho porque es una de las cosas que más te envidia en ese sentido, de esa cuestión tan, de generar esa cosa. Me acuerdo que una vuelta me dijiste que creo que vos podés, si un tema, hoy en día vos conocés el tema de oído, medio que lo podés tocar en la guitarra sin haberlo tocado nunca antes. Y eso a mí me parece magia, desde este Claro, lado, desde sí. un lugar más académico del estudio, con Eh, partitura y con cosas así, ¿no? Entonces me interesa sí, mucho eso saber es esa algo, búsqueda, cómo ha sido. igual eso, por ejemplo, que vos decís último, es que yo creo que tiene que ver con una cuestión natural que yo tengo, que es una cuestión de rapidez auditiva e intuitiva, que bueno, obviamente lo fui desarrollando, también no es que yo siento que nací con eso, bueno, yo siento que en un punto nací con eso, pero que lo fui desarrollando mucho a lo largo Claro, de los trabajaste años. mucho, vos Lo tú te trabajé ponías mucho, 6 horas por día a sacar temas de sí, oído, ¿no? Sí. sí, exactamente, muchos años hice eso. Y además de toda la música que escuché, o sea, escuché muchísima música de todo tipo, entonces es como que tengo, hay mucha, digamos, mucha información musical, yo creo, en mi cabeza
y eso me gusta porque hace que, nada, que pueda tener más recursos a la hora de tocar y de componer, etcétera, ¿viste? Pero lo de la búsqueda yo creo que sí, fue pasando por distintas etapas donde me fui copando con distintas músicas, distintos estilos, y saqué de cada estilo lo más que pude y lo que más me gustaba, digamos. Absorbí, traté de absorber eso y siempre como que fijándome, por ahí lo que más, viste, que te puede pasar que de cada artista que a vos te gusta algo en particular. Bueno, qué sé yo, había músicos que a mí me cautivaban por el sonido que tenían, el audio que tenían con el instrumento, otros que me gustaba el virtuosismo, otros que me gustaba la información musical que tenían, etcétera. Y bueno, y como que también de todo eso te vas nutriendo, yo creo, y vas haciendo tu propio camino en ese sentido. Pero sí, es todo un proceso que incluso sigo, o sea, sigo, yo Claro. no creo que haya terminado acá, pero lo sigo recorriendo y sigo atento a esos pequeños detalles eh, importantes para mí, que son el sonido, la originalidad, la síntesis, etcétera. Y evidentemente, tu gran herramienta ha sido el oído y escuchar ir a lo empírico con la música y probar y jugar con barro. Pero además, también has complementado eso con búsquedas más desde la lectura de cosas o de, a ver, esta cosa acá, bueno, escalas de ya voy a tratar de leer algo de esto. ¿Has hecho cosas así o más que nada mucho oído Vos solo? sabés que hice poco eso, ¿eh? Hice poco, o sea, generalmente no lo hice porque en realidad lo que yo pienso, muchas veces hablando, yo me doy cuenta de cosas también que en realidad no, eh, siempre supe, pero cuando las tengo que explicar es como que se me aclaran de alguna manera. Entonces, yo me di cuenta hace no mucho tiempo que, claro, yo cuando estoy, o sea, cuando estoy, qué sé yo, aprendiendo algo, o cuando yo me detuve a aprender escalas y eso, cuando ya las sabía de manera práctica, ya entonces no, como que no, medio que no iba a lo teórico. Claro, Es como que decía, bueno, no está. Yo sé que este acorde, yo sé cómo puedo usar este acorde, por ejemplo. Y entonces una vez que sé eso, ya sé, ya, o sea, este acorde funciona en cualquiera de estos lugares, como que todo por relación, ¿viste? Como claro. relacionando todo. Y, y no me detuve mucho en la cuestión teórica, eh, pero sí, igual iba aprendiendo cosas en paralelo, porque por ejemplo Hugo, que hizo la carrera de música, mi hermano, era muy interesante a veces los debates que se armaban porque él venía con la cuestión teórica y yo ya tenía la cuestión práctica, entonces muchas veces combinábamos esas cosas y Alto él me decía, complemento. claro, entonces me decía, ¿y esta escala que vos tocas acá? Yo le digo, ¿esta escala? Le digo, ¿qué es esto? Y él me escuchaba y decía, bueno, esta es la escala tal que sale de este lugar. Y ahí muchas veces como que yo iba poniéndole nombre a las cosas y bueno, después también aprendí mucho obviamente tocando con otros músicos y eh, escuchando, viste que por ejemplo hoy YouTube es una súper herramienta. Sí. Yo, YouTube creo que no sé, nació en el 2004, 2005 por ahí, calculo. Y yo empecé a full, viste, cuando como que arrancó YouTube, yo me metí a full. eh, Empezando a ver videos de guitarristas y de músicos, no solo guitarristas, sino pianistas, qué sé yo, de todo. Y a veces hasta me miraba, qué sé yo, clínicas de música, hasta hoy lo hago. Yo Ujú. pongo, sé, Jacob Collier y veo las clínicas que hace el loco y me encanta. Trato de seguir lo que él explica, porque ese chabón es un genio. Sí, sí, terrible. Trato de seguir la teoría que él sabe tremendamente y además lo sabe en la práctica. Entonces Ese me pendejo interesa también. es impresionante. Ese chabón es un genio. Aparte, utiliza como microarmonías y cosas así. Sí, está totalmente Está fuera de delirante. serie ese Este tipo. fue fuera de serie y es muy bueno verlo porque además yo creo que él es tan nerd de la música que primero, o sea, no sé, siento que ya en la práctica lo sabe todo y entonces después va por la teoría, o sea, el chabón no para nunca. Sí, Es tremendo, no. ¿viste?
Entonces, nada, me Es gusta aprender impresionante. de esa gente también. Qué interesante toda esa búsqueda. Y dentro de esa búsqueda, me interesa hablar un poco de si has tenido grandes momentos de frustraciones y cómo has sobrellevado y que hablemos un poquito sobre las frustraciones y etcétera. Sí. Sí, en momentos de frustraciones hubo, o sea, y hay, digamos, todo el tiempo, en mayor o menor medida, pero como que había momentos y hay momentos que yo creo que le pasa a todos, donde estás como medio, como que no sabes para dónde ir, qué música hacer. A mí me pasa algo particularmente al ser por ahí tan versátil en las músicas que escucho y en las músicas que toco, por momentos no sé para dónde ir, digamos. O sea, no sé, tengo ganas de hacer un tema que es recontra yacero y después me pongo a componer una samba y después me gusta cantar en inglés. Entonces yo muchas veces me encuentro como que, bueno, a ver, organizate, digamos. Y ¿Y me qué cuesta un sentís? poco porque, ¿Y qué sentís cuando, cuál es la sensación que te da digamos, el patos no, que te genera el no saber para dónde ir? y te genera ansiedad, frustración, incertidumbre, un Pero montón de cosas. esa incertidumbre es más por el hecho de vos sentir que hay una parte de vos que necesita como encasillarte en algún lugar, ¿o qué? ¿O por dónde No, viene no, no, no esa? necesitan casillarse, necesita organizarse para Ajá, poder saber cómo seguir desarrollando la carrera, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, hago un disco de música folclórica en la guitarra, ok, tal. Y después voy a hacer este disco con un trío de jazz. Y después voy a hacer un disco con mis composiciones. Y ahora voy a hacer esta colaboración con este. Y así, pero la verdad es que me cuesta mucho ser organizado, no sé por qué, pero es algo que me cuesta bastante y tengo que elaborarlo para poder organizar mi laburo como mi carrera en ese sentido, ¿no? Eh, y después, esa por ahí creo que es lo que más me frustra a veces, últimamente. No tanto, hubieron momentos donde me frustraban cosas que no podía tocar, o cosas que no podía tocar como yo quería, sobre todo, como yo anhelaba. Pero esas cosas las fui superando, digamos, con trabajo, con paciencia y con esas dos cosas, que trabajo y paciencia, digamos, sobre todo, para entender que a veces eh, necesitas madurar musicalmente para poder tocar mejor algo. Y eso viene con el tiempo. sí, Entonces, a veces, bueno, la frustración, viste, muchas veces está, pero hay que saber sobrellevarla y seguir, digamos. Seguir haciendo cosas, que siga corriendo el agua y no estancarse, tratar de no estancarse. Y si te estancás, tampoco tomártelo como el fin del mundo, sino como una etapa donde estás estancado y vas a salir de eso. claro. Sabes que con lo que más me quedo con respecto a esto que decís de las frustraciones es una idea, una reflexión que me parece bastante sana, que tiene que ver con aceptar nuestras propias limitaciones, que Sí, siempre son temporales, más allá de que uno puede llegar hasta cierto lugar, o otros hasta otros más, otros menos, pero también ir aceptando las limitaciones temporales, ¿no? Las limitaciones del presente, que si uno trabaja después sí, sigue avanzando, pero en ese sentido es interesante entender para tratar de tener un mejor manejo. Y lo digo porque, por ejemplo, yo he pasado por distintas frustraciones que he ido superando y he ido avanzando. Y en este momento, por ejemplo, ahora me encuentro en una crisis en este instante. Y entonces estoy buscando, como decís vos, que siga corriendo el agua y seguir buscando salir con tranquilidad. y Pero una sí, de las cosas que estoy recurriendo también es a entender un poco más, inclusive, cómo funciona la psiquis humana. Entonces, en claro. ese sentido, por ejemplo, el segundo tópico de Freud, dentro de lo muy poco que sé, tiene como el yo, el ello y el super yo, ¿no? Que, que el Sí, yo sería vos, lo que sos como persona, lo que compone todo lo que es tu personalidad,
que está como de mediador todo el tiempo entre el ello, que es todo lo que es lo pasional, lo animal, y el super yo, que es ese ideal, el que te filtra todo lo que no puedes hacer y al mismo tiempo el que te está diciendo, el que te marca cuál sería lo ideal de comportamiento absoluto y perfecto, medio como el superhombre nietzscheano, una cosa más o menos así dentro de lo muy poco que sé, perdón por los expertos en psicología, pero entender ese lado de pelear contra ese super yo, de ese ideal que uno constantemente con nuestro ego quiere llegar a ser y si uno mientras más quiera, mientras más deje ser dominado por esa versión de ideal de ser humano, más vas a sufrir, ¿no? Y más vas a estar predestinado a la frustración. Es como esa persona que tiene, las ambiciones están geniales, pero cuando las ambiciones son muy altas y encima con unos niveles de ansiedad y de poca paciencia enormes, está destinado al fracaso, porque siempre va a Sí. estar faltando algo, ¿no? Entonces, hoy que me encuentro en este lugar, una de las prioridades que le estoy tratando de dar a mi avance con mi carrera es a tratar de buscar un poco más de paz y no tanto, no tanta autoexigencia con esa idea de ideal de mí, súper perfecto, virtuoso, increíble, a la cual uno siempre quiere llegar, ¿no? Está bueno eso. Está bueno porque uno siempre se pone la vara súper alta y a mí me pasa lo mismo, digamos. Yo como que todo el tiempo, viste, siento que tengo que dar, no sé, hay cosas que uno se impone, pero bueno, no sé, capaz como el entorno también un poco juega, pero uno termina de formarse una idea de cómo tienen que ser las cosas, supuestamente, ¿no? Uh -huh. Y despojarse a veces de esas cosas está muy bien. Y otra cosa importante para mí es disfrutar todo el tiempo, todo lo que puedas, digamos. Yo, por ejemplo, disfruto todo, siempre que me siento a hacer música, lo disfruto. O sea, ya me lo propongo así y así viene, digamos. Em, entonces, creo que está bueno no ser tan crítico, ¿viste? No hay que Claro. sabotearse, digamos, puedes ser crítico, pero no sabotearte. El autosabotaje es un tema muy recurrente en el Por eso. artista, Sí, porque sí. tiene mucho que ver con nuestro ego, ¿no? Con nuestro ego. Y cuando, el nivel también de competitividad, competitividad con uno mismo, competitividad con los otros, uno quiere, de alguna manera, cuando hacemos música, yo creo que o por lo menos en mi caso, lo que más me interesa a mí, es expresar sentimientos que generen cosas buenas en los demás. Pero de alguna manera uno busca el reconocimiento, buscas que te vean, Claro, que más el vale. músico busca, ¿por qué te subís a un palco y quieres tocar, a un palco? Porque buscas ese reconocimiento. Entonces, también esa necesidad de ser muy bueno también tiene que ver indefectiblemente con esa necesidad del reconocimiento y el respeto del otro, decir, mirá cómo toca este tipo, mirá cómo, qué bueno que es. Y uno lucha para tratar de despojarse un poco de esas cosas para que no te termine consumiendo y siempre cuando logro como recordar el porqué inicial de que hago música, ahí pasa Sí, a esos momentos de ebullición de placer y de felicidad constante, ¿no? Me acuerdo de una charla muy interesante que hizo una vez una de mis profesoras, que es Silvana Saldaña, que habló sobre todo el cuidado corporal, sobre ciertas cuestiones, y al final de todo cerró muy lindo con una frase de la mejor forma de estudiar es estudiar feliz. Y para mí ahí se resume todo. Pero también no siempre se logra, no se logra todo el claro, tiempo, porque claro. también está esa pelea de que vos, todo bien con hacer de lo importante y lo lindo que es tocar, etcétera, etcétera, pero también está que lo queremos hacer bien, y no lo queremos hacer bien, lo queremos hacer muy bien. Y a Más veces vale. eso de que lo queremos hacer muy bien eh, puede Perdés el transformarse un poco en disfrute. un enemigo, claro, tiene que ser desde el Sí, disfrute. sí, sí, no, eso es, bueno, es un equilibrio que hay que encontrar todo el tiempo, tratar, y, pero bueno, qué sé yo, tiene esas cosas, ¿viste?
hoy en día también juega mucho, viste, todo el tema de las redes sociales, todo. Hay tanta cosa para ver que yo te juro que a veces elijo no mirar, como Bueno, que un no me problema, engancho en todo lo que veo ya, claro, porque si no es demasiada información y es como que yo termino, viste, terminás como sobrepasado de tanta info. claro. Yo ya no quiero más eso. Un gran problema de toda esta recontra globalización y toda esta sobreinformación que hay, porque antes el problema es que había escasez, que era poco accesible. Ahora es Sí, tan accesible que además del hecho de que, además de que hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas de porquería, mucha basura, además está, y el por qué también van creciendo los índices de ansiedad y demás, claro. que tiene que ver que hoy en día, antes, hace no muchos años atrás, uno se comparaba con los pibes del barrio y con la gente de tu universidad o de Sí. tus amigos músicos. Hoy te comparás con Messi, porque lo ves también en redes sociales, entonces te comparás Bueno, con... ese es un punto bueno, ¿eh? Y bueno, eso es algo que, porque las redes sociales son herramientas, como toda herramienta, como lo que decimos de YouTube. YouTube a mí también me parece una herramienta espectacular. Las otras que son más como para lo volátil y lo rápido no me gustan mucho, A mí tipo tampoco. Yo Instagram, prefiero TikTok. YouTube. No, no, es algo que simplemente replico lo que hago en YouTube, porque el formato de YouTube sí me parece que es un formato para hacer cosas que queden y lo otro es para lo Claro, volátil. que Entonces todo lo te da volátil más, tiene poca perdón, profundidad. Ujú. YouTube, claro, YouTube te da un poco más, te permite más tiempo, algo más Claro, en tranquilo, más YouTube organizado, más profundizar. claro, en YouTube puedes encontrar al boludo que hace videitos sin remera y puedes encontrar por ejemplo, grandes masterclasses de horas y que Claro, si sabes el nombre de la persona lo encontrás fácil en esas otras redes que son del todo lo fugaz. Si vos querés encontrar algo que te gustó, va quedando abajo y es re difícil encontrarlo. Entonces, todas esas redes no. Pero una cosa que es muy dañina, y como el que decía, las herramientas son herramientas, las podés usar para algo bueno o para algo muy malo. Y todo esto genera justamente que uno se compare con todos no solo con los pibes de tu barrio, sino con todos los del mundo, y siempre vas a encontrar gente que está a más años arriba, luz de tú. La otra claro. vuelta encontrar una piba que a mí me gusta mucho como toca y que viene dando conciertos por el mundo hace mucho, como guitarrista clásica, que me enteré el otro día que cumplía 22 años, Re joven, boludo. señora, 22 años, ¿entendés? Claro. Entonces eso es muy dañino, me genera mucha ansiedad eso también, hay que Bueno, tener mucho entonces hay que saber cuidado. hay que saber cómo tomar esas cosas. Además, eso que decís es muy cierto. Y otra cosa que yo quiero agregar, que ¿qué es lo que te venden como éxito, viste? También eso, hay que tener cuidado con eso. Interesantísimo, exactamente. Yo, y aparte viniendo un poco de la tele, conociendo el ámbito de la televisión, yo estoy todo el tiempo en contacto con esas cosas. Y ahora me estoy dando cuenta, en un momento me, me, me cuestioné mucho y ahora me estoy dando cuenta que no, que en realidad nada que ver, o sea, lo que te venden como éxito, lo que te venden como bueno, lo que te venden Claro, como cool, yo qué sé, boludo, sí, es sí, cualquiera, sí. o sea, No, el hay que ámbito, ser, yo ni estoy ahí y y me imagino que debe ser de lo peor, de los peores o el peor ámbito que debe existir, de lo más horrible debe ser. lo que pasa que, qué sé yo, es un mundo aparte, es una industria y la industria lo que quiere es vender, o sea, es Claro, así. Entonces se entiende, digamos, cómo juegan, pero te quiero decir, yo hay tantas cosas que no comparto, que bueno, eh, otras cosas sí comparto, pero muchas no. Y entonces también hay que tener cuidado con eso, que qué es lo que te venden como éxito. Vos fíjate, Instagram, por ejemplo, es una red social exitista 100%. Ahí claro. nadie muestra sus miserias, nadie muestra sus fracasos, nadie muestra nada, sus frustraciones, no existe nada ahí. Exactamente. Es toda una Es mentira. Y, todo, y es una mentira que es raro porque parece que todos lo saben, pero todos se la comen igual. O sea, no, todos la obvio. compran igual. A Es ver, el raro que eso, está, ¿viste? porque el que está adentro entiende que es así, y bueno, y juega, qué sé yo. Pero te quiero Claro, decir, todo, o sea, todo el mundo elige mostrar las cosas buenas de su vida. Bueno, qué sé yo. claro, Es así, pero hay que saber que en realidad no es así. claro. No, pero a lo Entonces, que voy es que
a lo que voy con que es algo raro que se da ahí desde mi análisis, es que no solo los grandes además de que, bueno, eso es una red que cosifica mucho a la gente, que vos sos los números de seguidores que tenés, además de Sí, eso, que es nefasto, está esa cuestión de que no solo los grandes influenciadores, los que generan contenido, que son seguidos y que tienen están en el punto ocular de mucha gente, sino que la gente que sigue, los consumidores, hay algo raro que pasa, que saben, o sea, yo creo que poca gente cree que la vida es así, pero hay mucha gente que sabe que es así, pero al mismo tiempo compra esa verdad. Es raro, se da como una ambigüedad, medio, me parece, es medio extraño. sí. ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que en un punto todos tenemos un poquito de esa debilidad, digamos, de consumir esto, pero yo ahora me doy cuenta cada vez consumo menos eso, o sea, Claro, cada vez elijo más lo que quiero ver y lo que claro. no. Vos sabés que me resulta muy interesante eso, y por dos cosas. Una de los objetivos de este proyecto, de este podcast, es justamente para hablar y generar un espacio de todo lo que es el detrás de cocina de la vida del músico, ¿no? Así es Sí, como arranca la frase de la introducción de los capítulos, tanto la parte buena como la parte mala inclusive, o hablar de frustraciones y cosas así, como no para hacer como una especie de autoboicot grupal, sino para dar un espacio y mostrar que inclusive gente como vos, que sos tan grosso, que también le pasan cosas, también tiene luchas y también, etcétera, claro. etcétera. Y además, lo que dijiste recién, dentro de las cosas que vengo pensando con respecto a este momento de estancamiento, de crisis, pensaba, el otro día llegué a una conclusión que me resulta, por lo menos para mí, que tiene mucho sentido. Y creo que es el hecho de que ser muy selectivo con el tiempo con respecto a las cosas que le invertís tu tiempo y a las personas que le invertís tu tiempo, también es un manifiesto de amor propio, porque es tu tiempo, es lo que más vale, es lo único que Ujú. tenemos. Entonces también, que no quiere decir a veces que uno quiera distenderse un poco y mirar cosas que te hagan reír, olvidarte de Sí, cosas o escapismo, está todo claro. bien, pero en líneas generales lo que dijiste vos me parece que es menester de cada vez elegir más en qué invertís tu tiempo, en qué cosas consumís, porque eso también es parte del amor propio de elegir nutrirte o intoxicarte con lo que consumís. Eso me Exactamente. resulta muy bueno. Y también empalma mucho con, por ejemplo, y lo que hablábamos también de que quería tocar yendo un poco a otro lado, con respecto a la versatilidad, porque además de todos los tipos de músicas que haces, inclusive ahora haces contenido tenemos algo un poco que ver, pero tu canal es genial, haces contenido ahora de formación, que contás también otras cosas y enseñás un poco de todo lo que sabes en tu canal de YouTube y también es parte de contrarrestar un poco con contenido de valor. Eso me parece buenísimo. Así querés hablar un poquito de cómo empezó, cómo surgió esta idea. No, bueno, me fui copando con YouTube como plataforma y fui. En un momento vi y tenía, qué sé yo, 4.000 suscriptores, por ejemplo, y dije, bueno, qué sé yo, es algo, está bueno, y voy a empezar a ver qué onda con hacer, con contar cosas en mi canal y explicar cosas que considero que está bueno. Y arrancó así, la verdad. Y bueno, y fue creciendo bastante. Y Hoy ahora estás en cuánto, justo, casi 25, ¿no? sí, casi. Mm. Y ahora, bueno, es como que justo tuve un parate porque me estuve ocupando de otras cosas. Y ahora quiero volver de vuelta. Y estoy. Lo que pasa es que no quiero. O sea, siento que tengo que cambiar algunas cosas o el contenido o algo. Porque, nada, me parece que está bueno, ¿viste? ¿Por Que tenga qué? dinámica. Entonces estoy analizando. Me gustaría mucho hacer algunas entrevistas Ah, mira vos. a músicos que me gustan, digamos. Y estoy pensando en esa idea para el canal. Así que puede ser que se venga algo de eso. Mirá qué interesante. No me quiero aburrir, digamos, ¿viste? De poner la cámara y explicar Claro. algo. Que Capaz termina que, siendo un cap- laburo medio de, por bueno, eso, es mi rutina.
y no quiero que sea eso para mí, quiero que sea algo que me divierta siempre en lo posible y que me dé ganas de hacer, ¿viste? Porque aparte en un momento me lo tomé muy en serio y hacía 2 videos por mes y todo, ¿viste? Y estuvo buenísimo. Pero no quiero que se vuelva algo repetitivo, o sea, que me haga perder la- las ganas de hacerlo, sino todo lo contrario, quiero que se generen cosas distintas en el canal y poder, qué sé yo, meter una entrevista y después volver y hacer un tutorial y después volver y hacer una canción y así, Claro. ¿no? Vos sabés que a mí me resulta fantástico esto de la plataforma de YouTube, porque es una idea que me parece genial pensarlo como que vos sos dueño de tu propia productora, como si tuvieses un canal de Exacto, televisión y sos dueño. Antes, si vos querías mostrar algo, tenías que conocer a alguien que pueda meter 2 minutos algo en un hueco televisivo, sí, y hoy sí, cada uno puede llegar a tener la posibilidad de hacer algo desde tu cuarto, con presupuesto tendiendo a cero. Esa es otra idea que está muy buena ahora, que se está estilando mucho esa idea de que los costos de inicios de proyectos están tendiendo casi a cero. Como eso, tengo una claro. computadora y tengo internet y ya puedo hacer cosas que pueden terminar siendo muy grandes. Eso me resulta fantástico. Y Es cuando, muy y bueno. cuando vos haces cosas de valor, y es también por eso la idea de que yo empecé con todas estas cosas también, con tutoriales, con enseñanza y ahora con el podcast, tengo otro podcast más que no tiene que ver con música, pero más que nada con este trabajo, de la idea de que vos tenés las herramientas para poder hacer lo que quieras y con el objetivo de aportar, ¿no? Pero es Claro, fantástico, ¿no? Esa idea de que uno es como dueño de tu propio canal y haces lo que querés. Entonces la gente que te sigue a vos, está buenísimo que vos tengas esta idea de no perder y no sentirte como que tenés que encasillarte, por ejemplo, en hacer un video por semana enseñando algo en la guitarra, porque ya es así y hubo gente que se suscribió por eso, porque mm, la gente que vos siempre lo que hagas, yo estoy seguro que siempre va a ser contenido de valor. Entonces la gente va a seguir a Marcelo de la Mea. No claro, va a seguir sí, al sí, chabón que hace tutoriales o que enseña los acordes transpositores, sino claro, que va a seguir a Marcelo y lo que haga Marcelo. Y eso no tengo duda de que la gente funciona así. Uno funciona así. Yo siempre analizo pensándome como consumidor. Y bueno, digo, como consumidor, claro. claro, ¿qué me gusta a mí ver? ¿No? Cuando ya inclusive empezás a ver a esa persona que ya empieza a montar como una especie de personaje que no es él, sino que va por la tendencia, ya, ya te pierde interés. Entonces, cuando ves a una persona que mantiene su esencia, es esa a la que uno va, por lo menos Sí, yo. sí, 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 sí. Está buenísimo. Lo de YouTube está muy bueno, poder tener tu canal. Y además, como que pienso que está bueno también devolver un poco, porque uno consume mucho. Digo, te puedes pasar 3 horas mirando tutoriales y si vos tenés la posibilidad de hacer, aportar algo a la comunidad, también está bueno, de Claro, alguna está manera, ¿no? buenísimo. Se trata de eso también, ¿no? En el fondo, todo lo que hacemos se trata un poco de eso, de dar, Sí, de devolver, de dejar algo, como de de compartir generar algo y bueno, todo del eso. compartir. Para mí la palabra que es sinónimo de música es compartir. Para mí esa es mi Claro, sí, palabra sí, favorita como sinónimo de sí, arte. sí, muy lindo eso. ¿Te Sí. acordás cuando estuvimos con Yamandú y Juan Falú? No, Qué linda noche esa. aparte, esa noche yo me sentí muy privilegiado. Me sentí como que estoy en el medio de una mesa con mucho vino y con mucha gente muy buena. No, No, con todos, una claro, todos fuimos privilegiados porque gente estuvo muy bueno. increíble. Ustedes tres, Yamandú, Juan, tocando, haciendo una cosa increíble, tocando música impresionante hasta las horas, tardes, horas, y yo escuchando ahí en primera fila, decía, ¿qué hice? Algo estoy haciendo bien para haber merecido esto. Después eso fue increíble. Aparte Claro, de llave, de haberlos escuchado, que fuimos los tres, haberlo escuchado a Yamandú y Juan ahí al Torcuato, qué bueno y todo. después, qué increíble. Y es cuando uno ve esas cosas, decís, todo lo otro son fantasmas nomás. Está acá, acá se resume el Exactamente. significado del arte, ¿no? Este es el verdadero éxito. Estar en Exactamente. este momento acá. Claro, no, Claro, exactamente, no tus seguidores de Instagram, sino el éxito está ahí en poder ver eso y compartir y sentirlo ahí a primera fila.
Para peor Eh, encima después, me acuerdo que al otro día yo tenía que dar un concierto con un amigo que admiro un montón. Y era tipo, acá no me voy hasta que falte 5 minutos para ese concierto, porque era una uy, noche. te acostaste re tarde porque Sí, sí, nos no, fuimos re me tarde. levanté a las 2 horas para ir a tocar. Ah, Y qué duro. después, sí, me fue genial después igual, porque aparte encima toqué con un amigo que admiro un montón y fue otra forma distinta de compartir de un valor muy grande. Pero esa Claro. noche, aparte me acuerdo las versiones que se hicieron con Hugo ahí también para, para esos grandes maestros también, increíble, ¿no? Fue Estuvo increíble muy esa noche, bueno, ¿no? estuvo muy bueno. Hasta el día de hoy me siento agradecido con ustedes. Yo estuve ahí gracias a ustedes. Nada. Pero siempre es así, mira, yo por ejemplo tengo la anécdota que lo pude conocer a Paco de Lucía y saludarlo gracias a Luis Salinas, Claro. porque fuimos a verlo en el Gran Rex, fue el último concierto que dio acá en Buenos Aires Paco en el 2013, y cuando terminó el show, bueno, me encuentro con Luis, que estaba con Juan, su hijo, y estábamos así como sin palabras, diciendo, qué locura. Y Luis me dice, voy a bajar a saludarlo, ¿querés venir? Me dice. Y yo, ¿cómo? Sí, vamos ya. Y bueno, y bajamos, ¿viste? Bajamos y lo saludamos ahí a Paco, fue tremendo eso. Te juro, pocas veces me pasó así como que quedarme sin palabras, ¿viste? Era Increíble, ¿no? tremendo. Y le di un disco mío y me preguntó, ¿y qué música tocas? Me dijo. Y yo le expliqué un poco, ¿viste? Como pude y se llevó un disco mío, Paco. Y lo saludé, hablamos un ratito y después habló con Luis y estuvo increíble. Bueno, y la misma situación, ¿viste? Como decir, qué locura que estoy acá, no sé por qué, pero bueno, Total, aprovecho porque es único este momento. claro. ¿Y cómo fue? Vos tuviste muchos años muy cerca de Luis Salinas. ¿Cómo fue ese primer Sí. contacto y todos esos años? Y fue, a él lo conocí allá en Chaco, eh, o en Corrientes, no recuerdo bien porque como que hubieron 2 años que nos vimos bastante seguido, y él fue a tocar al Festival del Chamamé, creo que así fue, al Festival del Chamamé en Corrientes, y ahí estaba Coqui Ortiz, que es un amigo en común, que es un compositor y cantautor chaqueño, y Coqui nos hace pasar al camarín de Luis y estábamos con Hugo, con las guitarras, y lo llama Luis y le dice, Luis, venía a escuchar esto a estos chicos, son de Resistencia, no sé. Y tocábamos ahí unos chamamé y Luis se recopó. Bueno, y después, al año, Luis va a Resistencia, yo vivía allá todavía, va a Resistencia a tocar con su grupo y se organiza como un asado, así como después de post concierto en la casa de Coqui Ortiz, y Coqui me invita de vuelta y ahí estuvo buenísimo porque estábamos como re tranquilos, después de comer nos quedamos tocando, yo canté, toqué, bueno, y Luis se recopó conmigo y ahí nomás me invitó al mes, él tenía 5 shows en el N de Ateneo, acá en Buenos Aires, y me dijo, venite que vamos a tocar juntos. ¿Qué edad tenías ahí? Y yo tenía 14 Yo vi y un video donde vos hay un tocas video en muy. YouTube de ¿Es eso, ese, de ese concierto? y ese. Bueno, para mí fue inolvidable eso, o sea, me lo acuerdo como si fuera ayer. Y era la primera vez que yo venía a Buenos Aires a tocar, o sea, yo nunca había venido a tocar acá. Y a un teatro encima lleno, 5 noches, fue una locura. Y ahí nació una amistad muy linda con él, y muchas noches de tocar, de ir a su casa, de compartir guitarreadas. Él me abrió unas puertas increíbles, que realmente siempre agradezco. Y además me inspiró mucho para tocar también, o sea, Claro. Pero muchísimo. fíjate lo que hablamos termina siendo eso, de dar y dar y dar. A vos, Luis, te dio un montón que vos después Sí. ahora vas a seguir dando también a otro y seguir compartiendo y compartiendo, abriendo posibilidades para otros, ¿no? Sí, es una cadena, Como sí. es una cadena de pura siembra constante, ¿no? Fíjate todo lo que sembró Luis en vos. Claro, no, no, tremendo, realmente increíble. Eh, no, tengo recuerdos zarpados hasta el día de hoy, o sea, como si fuera ayer, me acuerdo un montón de cosas lindas de esas juntadas y muchas charlas, ¿viste? También que me sirvieron porque
él es un tipo con mucha experiencia y me sirvieron ¿Recordás un montón. algunas muy así, muy épicas, muy patentes, ¿De qué? de charlas, por ejemplo, o cosas que te quedaron muy patentes de aprendizaje? Sí, sí, hay cosas que me acuerdo. eh, bueno, él me contaba, por ejemplo, su experiencia cuando fue a Estados Unidos a grabar su disco Salinas. Eh, Me hablaba de la importancia de ser auténtico, por ejemplo. Me hablaba de la importancia de poner siempre la música en primer lugar, de ser sincero con uno mismo, de, eh, de hacer lo que sentís para que la gente lo reciba así también. Bueno, un montón de cosas, digamos. Muchas cosas que siempre él me repetía porque entendía que yo estaba arrancando mi carrera y que iba a ser muy importante, digamos, no, viste, no agarrar para cualquier lado, para el primer lado donde te llamen. Así que nada, sí, realmente me sirvió mucho haberme juntado con él y aprendido de esas charlas y de esas guitarreadas también increíbles que se dieron en su casa. E incluso hay algunos videos donde estábamos, por ejemplo, eh, no me acuerdo si hay, sí, hay algunos con Yamandú mismo, ahí en la casa de él, Yamandú Costa, Hay uno que están bueno, tocando un montón de gente con Hugo Rivas también, sí, ahí está. ese también, tremendo. Pasaron muchas cosas que estuvieron muy buenas. Qué lindo, ¿no? Tantas experiencias. Y Sí. hablando un poquito de que cuando fuiste a tocar allá, primera vez, un escenario muy cargado de gente y todo, ¿cómo es tu relación con el público? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? ¿Ha habido transformaciones? ¿Qué sentís? Eso me parece interesante también. Vos decís en estos años, O si se puede, si puede llegar a ser tangible una especie de resumen desde los inicios hasta ahora, desde tu primer concierto hasta ahora, y en estos años, o solo en estos años, como quieras vos, libre albedrío. y la verdad que yo siempre tuve una relación muy, muy linda, muy transparente con la gente que me fue a ver o que me conoce, porque como que yo siento que por ahí tocando soy muy, muy sincero y muy frontal y transparente, digamos. Cosa que después en mi personalidad, por ahí como yo soy muy como reservado o callado, nada, la gente por ahí, qué sé yo, no, capaz piensa que yo soy, no sé, porque yo no soy tipo súper extrovertido, ¿viste? Soy bastante serio, etcétera. Pero como que siento que en la música hay una conexión muy copada de sinceridad absoluta, digamos. Y eso que la gente me lo hace saber y me lo expresa, ¿viste? Después de algún show o cuando me escriben un mensaje eh, a las redes, etcétera. Y realmente siempre fue así, digamos. No es que fue cambiando eso, siempre fue así porque mi relación con la música siempre fue así también, desde el Sincera principio. y natural. Sí, entonces eso es algo que yo valoro mucho y que me gusta mucho también al mismo tiempo. O sea, disfruto mucho que sea así. Qué lindo, qué lindo. Sabes que con eh, yo siempre busco ser el músico que a mí me gusta escuchar, ¿viste? Ser Claro, el tipo de artista que a mí me gusta consumir. Y busco también que siempre y cuando me nazca eso, ¿no? Y siempre en los conciertos, a mí siempre me pasa que llega un momento que me vuelve un poco loco, como que me apasiono mucho y sin importar lo que esté sucediendo. Puede ser que sea un desastre lo que está sucediendo, pero lo que vos, la emoción que vos estás sintiendo y claro. sentir como ese ida y vuelta, ¿viste? Porque el concierto no es unilateral, es porque hay público que te está escuchando, hay como una cuestión ahí que Sí, se retroalimenta y a mí me gusta ver ese músico que no se aguanta mostrar esa parte media loca, ¿viste? claro, sí, sí. Y yo lo veo en vos, cuando te iba a ver allá en Buenos Aires, yo veía como vos te dejabas llevar por esa locura media mágica de la Sí, música. Y eso llega como nada, sí. por lo menos para mí. Para mí eso está buenísimo. Y es como vivir un momento único también, ¿viste? De que pasa, ¿viste? Cuando
a veces puede pasar y a veces no, pero cuando pasa es algo increíble, o sea, como ese momento sé, de que te vas, ¿viste? Estás viajando en cualquier lado, te fuiste con la música, te transportaste a otro lado. eh, yo cuando toco cierro los ojos, ¿viste? Ujú. Casi siempre. Muy loco eso, pero no sé, es como natural y reconozco esos momentos así como de mucha inspiración y mucha luz, que cuando pasa eso es una gloria absoluta. Y Es también cuando uno increíble. ve eso, así que vas a ver a alguien y eso pasa, es como, wow, es tremendo. Sí, es medio mágico, ¿no? Sí, sí. Y ya como para ir cerrando, para no quitarte demasiado más tiempo, sé que esto no es, este espacio no es tanto entrevista, pero tal vez algunas cosas se dieron un poco así, pero bueno, es muy interesante escuchar los, tus procesos y tus vivencias. Entonces me gustaría, esta es medio la primera vez que lo hago, pero me gustaría preguntarte qué te gustaría, pero ya hiciste tanto, ¿qué te gustaría que pase ahora? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde te gustaría ir y qué buscas ahora? Estoy buscando continuar mi carrera solista de alguna manera, en paralelo con otros proyectos, pero tengo ganas tengo composiciones mías propias que estoy terminando, entonces tengo ganas como de tenerlas grabadas, y poder mostrarlas y compartirlas. Y tengo muchas ganas de seguir tocando en vivo, que por suerte ahora está volviendo a suceder. Em, y nada, como tratar de ir haciendo, como te decía antes, de organizarme para poder hacer todo lo que quiero, que son un montón de cosas. Eh, a veces escucho, por ejemplo, un tema y digo, uy, yo quiero tocar esto, sí, esta onda, sí o sí quiero tocar. Después escucho otra cosa y me pasa lo mismo. Y así. Entonces como que tengo arranques de impulsos muy fuertes que tengo que saber manejarlos también para no hacer una mezcla de todo y que sea confuso. Porque yo también entiendo que por ahí para la gente puede confundir, ¿viste? ¿Qué sé yo? A no ser que ya entiendan que yo soy así, que es algo que deseo que puedan entender que como que a mí me gusta mucho de todo y voy a tocar lo que pueda en Yo todos creo los que géneros se que da me así, gusten. ¿eh? Perdóname que Bueno, me atreva a opinar, pero como espectador tuyo yo creo que se da así, que uno ya escucha a Marcelo de la Mea. más allá del género que yo esté tocando. Ujú. Bueno, eso me gusta que sea así y creo que es una construcción también, que se va dando, digamos. Pero tengo muchas ganas de seguir grabando cosas, que me gusta mucho también el estudio, grabar, me alucina y tanto como tocar en vivo, creo que son las dos cosas que más me gustan hacer. Y, y nada, y seguir viajando con la música, conocer lugares nuevos, gente nueva, músicos, seguir compartiendo con músicos nuevos. eh, Todo eso, digamos, que quiero hacer. Hay un montón de cosas para hacer, pero quiero organizarme para ir haciendo de a una cosa a la vez, Claro, ¿viste? Porque si no, a veces es muy difícil mantener, qué sé yo, cinco cosas al mismo tiempo. claro, para que sea tangible, ¿no? Para que sea más ordenado Bueno, también. claro. Me genera otra duda, ¿cómo es tu proceso con respecto a las grabaciones, el estudio de grabación? No, generalmente, por ahí cuando grabo para otra gente, me pueden mandar la música. A veces me mandan un arreglo y otras veces como que el arreglo lo hago yo. eh, y después grabo muchas cosas acá en esta sala. Y si no, también grabo en estudios, depende de cómo se dé la situación. Pero algo que me gusta mucho es venir acá solo y grabar acá solo, Claro, porque siento que puedo probar muchas cosas, ¿viste? Poner rec, parar y así las veces que yo quiera. Y eso a mí me encanta, porque a mí me gusta estar muy tranquilo cuando estoy grabando, sobre todo porque hay muchas cosas, ¿viste? Que tenés que probar, a ver si queda bien, o distintas maneras de tocar algo, una frase o un pasaje de algo. Entonces, disfruto mucho venir solo acá y como que estar tranquilo para probar lo que quiera. Eh,
Y si hay un arreglo más estipulado y que ya está como ensayado y eso, sí, voy a un estudio y también me encanta, digamos. Sobre todo porque acá no tengo los mix más zarpados que se puede tener. Tengo cosas Claro. básicas, pero por ahí cuando vas a un estudio, viste que está súper bien equipado y suena bien, es una sensación muy linda también. Claro. Y no te llevas mal con con esa cuestión porque, por ejemplo, particularmente para mí, yo tengo poca experiencia grabando en estudio, grabé solo una vez en un estudio súper profesional para un disco de un compositor español, pero para mí es mucho más fácil dar un concierto que grabar, porque en el concierto, por lo menos a mí no me importa tanto que sea tan perfecto todo, y en el estudio de grabación está esa cosa de que no suene una nota pifiada, entonces me resulta mucho más fácil dar un concierto que grabar. Entonces vos no tenés ese problema. No, porque yo también aprendí con los años a relajarme un poco en ese sentido, ¿viste? Antes sí era súper perfeccionista al palo y ahora estoy un poco más tranquilo en ese sentido, eh, porque también yo disfruto cuando escucho algo que no está perfecto, o sea, Claro, no, y entonces ¿por qué no lo voy a hacer así? claro. Y Lo muchas mismo un veces, poco eso, ¿no? a- claro, y además a veces quiero priorizar, yo soy muy de ir con la primera toma, ¿viste? Puedo Ah, grabar mira. cuatro, pero generalmente elijo la primera, ¿Y la porque capa fine? sí, Sí. sí, generalmente sí. ¿Por qué? Porque siento que a veces en la primera toma está realmente la carga emocional zarpada, digamos. Y yo Mira qué siempre pongo eso interesante. primero antes que la perfección. Qué interesante, va. Genial, Sí, me sí, encanta. Así eso que es vas así así también. y le vas así la primera y sin ningún problema. Qué bueno, qué interesante. ¿No? Sí, sí, Interesante la búsqueda, digamos, el ojo donde está ahí. claro. Sí, yo soy muy así. Qué bueno. Y aparte, la parte buena que tiene, que aunque no tenga la parte de los equipamientos, de la mejor calidad, el tema de grabar voz en tu home studio es muy buena esa intimidad que se da con el instrumento, ¿no? Sí, Ese encuentro que se da es es muy fantástico. lindo eso. Pues justamente pues, se genera por estar tranqui, nadie te apura, nadie opina también. Nadie opina nada, estás Nadie vos está viendo. solo, nadie está Claro, viendo. O sea, haces como un poco lo que querés y vas buscando por ahí. Eso a mí me re gusta. qué bueno. Che, bueno, Marce, me parece que estuvo bien, te exprimí lo que pude hasta hoy. En otro momento me gustaría que vuelvas me va a encantar recibirte las veces que quieras en este proyecto, que por lo menos mi idea es que sea largo y entendido. Y me interesaría mucho que en algún momento ahondemos en en la parte del proceso creativo a la hora de componer. Eso en algún momento me Bueno, está gustaría que, bueno bueno, en eso. otro momento cuando quieras venir. Pero la verdad es que te agradezco un montón. Para mí, además de que, bueno, sos un gran amigo, pero no obstante, no dejo de admirarte mucho como artista. Sabes que soy súper fan tuyo, sé toda tu historia. ¿Te acordás cuando una vuelta yo corregí un Sí, tiempo que ustedes tenían del trío? estás loco, boludo. Sabes todos los datos. Me acuerdo, para los que estén escuchando, yo además antes era peluquero de ellos, le cortaba el pelo y una vuelta una clienta mía les preguntó a ellos hace cuánto tenían el trío 2+1, que es muy bueno, les recomiendo a todos que lo escuchen. Y Marcelo dijo un número y yo le dije, no, boludo, y le corregí y era como un año más, una cosa así, tuvo que Mal. Sabes más que nosotros, boludo. Son muy crack. fue muy gracioso. Entonces, obviamente, a los tres los admiro un montón, así que me siento extremadamente honrado y agradecido porque hayas querido ser parte de esto, amigo. No, bueno, nada, gracias a vos. Gracias por la invitación. Y ojalá que sigas con este programa eh, y nada, boludo, que te vaya bien, que la gente se cope y avísame cuando salga esto que lo vamos a compartir en todos lados para que llegue más. Así que gracias a vos de vuelta. Un gran placer a mí haber compartido con vos. Le voy a Bueno, dejar a besos. todos los que, perdón, eh, les voy a dejar a todos los que estén escuchando hasta acá, abajo si estás en YouTube, te voy a dejar los links para que vayas a ver lo que hace Marcelo, que es espectacular, aparte tiene su canal de YouTube que está muy bueno, vayan a apoyarlo, la verdad que está espectacular.
y vayan a verlo también lo que hace en Instagram, en todas sus redes. Si estás en Spotify, te voy a dejar el link para que vayas al video en YouTube y también puedas ir a bichar un poco lo que hace Marcelo. Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla. Este ha sido otro capítulo de mi podcast Reflexiones de un Músico. Espero que te haya gustado. Y si te parece que este trabajo es de calidad y por sobre todo que aporta algo y es contenido de valor, siempre vas a ayudar consumiéndolo y compartiéndolo. Nos vemos en el próximo episodio.